en que los hijos de Dios no cumplimos y no somos obedientes, Él dijo: acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. La palabra enseña que cuando Cristo en sus últimos instantes estaba en el madero de su cruz del Calvario, su última palabra fue: en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y dice la Escritura que expiró, su rostro, su cabeza se hizo contra su dorso. Pero algo pasó físicamente después. El templo tembló y el velo del templo se rasgó. Y no era para decirle al pueblo de Dios que habían matado al Hijo de Dios, sino para decirle: ahora Él ha abierto el camino al Padre. Pero no hemos tomado en cuenta ese valor tan incalculable que hizo Jesús ahí. No oramos, no nos acercamos a Él, no le pedimos dirección. Padre, perdónanos por ser desobedientes. Perdónanos por no ser dignos de ti como tú lo eres con nosotros. Perdona mi pecado, mi mentira, mi maldad. Perdona todo espíritu de iniquidad sobre mi vida, Señor. Levanta tus manos ahí tan alto como pueda. Toma aire y dile: Señor, lléname de ti. Lava mi pecado, Señor, limpia mi maldad. Aparta de mí toda iniquidad. No me metas en tentación. Líbrame del lazo del cazador. Solo sé que debo acercarme a ti, Señor, para poder vencer. Sin ti estamos perdidos, Espíritu Santo. Quiero que cantes este salmo conmigo al Señor. Este coro donde nos enseña que debemos acercarnos a Él. En mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar, mi descansar, cerca de Jesús. Me quiero encontrar. Cerca de Jesús. Dile al Señor: cerca de ti. Cerca de Jesús. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde quiero estar. Espíritu Santo, cerca de ti. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Es un instante para decirle: Señor, permíteme acercarme. Quizás la tribulación, la angustia, quizás mi rebeldía me lo impide, pero en mi caminar, y en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar, y en mi descansar, cerca de Jesús. Me quiero encontrar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. No
hay otro lugar. No hay otro lugar donde quiero estar. quiero estar. Díselo, cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Cerca de ti, Cerca Señor. de Jesús. Quiero siempre Quiero estar siempre estar. a tu diestra, cerca de Jesús. Cerca, díselo. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. A tus pies, Señor. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de Jesús. cerca de Jesús. Cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Acércate a Él esta mañana, dile. Cerca de Jesús. No quiero apartarme de ti, Señor. Cerca de Jesús. Quiero siempre Quiero siempre estar cerca de cerca de Jesús. Cerca de Jesús. allí, Señor, bajo tu Cerca manto, de Jesús. en la cuna de tu mano, No hay Señor, otro lugar donde quiero estar. cerca, Cerca de Jesús. cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Quiero siempre estar. Quiero siempre estar cerca de Jesús. Cierra tus ojos esta mañana. Levanta tus manos ahí y dile: Señor, lléname de tu presencia. Arranca de mí todo lo que no es bueno. Quita toda muralla que yo he puesto por causa de mi desobediencia, Señor. He hecho maldad delante de tus ojos. Por causa de mi altivez, por causa de mi desobediencia, por causa de mi maldad, Señor. Quizás he perdido muchas bendiciones y digo: ¿dónde están? Si yo mismo fui el que las aparté de mi camino. Pero esta mañana, Señor, quiero acercarme a ti. Habla en tu lugar con Él. Dile: hay algo que debo cambiar y no he podido. Enséñame a menguar. Espíritu Santo, enséñame a menguar para que tú crezcas en mí cada mañana. Espíritu Santo, permíteme crecer a tu lado, Señor. Ten piedad de nosotros, buen Señor. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. Y habitar en tu presencia. Dile: menguar. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser Y cada día ser más como tú. más como tú. Dile: Jesús, yo Yo quiero más de ti. Más de ti. Y habitar Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú, más como tú.
Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta quebranta mi vida. vida. Dile a Él, te entrego mi voluntad. Levanta tus manos, díselo a ti, todo lo que soy, Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo, todo cuanto tengo es tuyo. No. Yo quiero menguar, Yo quiero menguar cada para mañana que crezcas tú. y seas tú en mí, Señor. Yo quiero más. Yo Vamos, iglesia, no te quiero oigo. más de ti, Levanta tu voz, tus manos, dile, Señor, de ti. y habitar en tu presencia, pídelo. Habitar en tu Que sea tu presencia. anhelo. Menguar Menguar, para que crezcas para tú. que crezcas tú. Y cada día ser, dilo, Cada día ser más como tú, mi Rey. más como tú. Quebranta Quebranta mi mi corazón, corazón, quebranta mi mi vida. vida, Te entrego mi mi voluntad a ti. Oh, todo lo que soy, Todo lo que soy, Señor, todo cuanto todo tengo, cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Díselo esta mañana a Él. Quebranta mi Pídelo. corazón. Pídeselo al quebranta mi vida, mi Señor. vida. Te entrego mi voluntad. Te entrego mi voluntad. A ti, mi buen A Jesús. ti. Oh, todo lo que Todo soy, lo que soy, Señor. todo lo que tengo, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, cambiar para que tú para que crezcas. crezcas tú. Vamos, iglesia, que tú te esperas, decírselo a Él. Quebranta Mi corazón, Señor, quebranta mi vida. te entrego Entrego mi voluntad a ti, a ti. todo lo que soy, Todo lo que soy, Señor. todo cuanto tengo. Todo cuanto tengo es tuyo. tuyo. Yo quiero menguar. Vamos, Él quiere escucharte. Para que crezcas tú. Esa parte quiero que se la digas a Él. Obedeced, iglesia, obedeced. Obey, church, obey. Hay una orden clara de parte del Espíritu Santo There is a clear order from the Lord, from the y es Holy que le Spirit. obedezcamos, And it is that we obey Him, que le sigamos, that we follow Him, que no seamos insujetos. that we not be unsubject. Cuando empezamos a trabajar ese plan de Dios, We start working that plan of God. la prioridad es The escuchar su priority voz is to listen to y His seguirla. voice and to follow it sin cuestionarla, without asking Him why. sin razonar, We resonate. sin buscar justificaciones. We're seeking for things that to justify ourselves. ¿Qué hubiese sido de nosotros What if we, si Abraham no hubiese obedecido la orden de Jehová? if Abraham hadn't obeyed the order of Jehovah? Dice que eres el padre de las multitudes He's said to be the father of the y nosotros people, vinimos de esos simientes. and we're coming from his seed. Si él no obedece a la voz de Jehová, If he hasn't had obeyed God's voice, no hubiese visto multiplicación de we personas. hadn't seen the multiplication of people. Si Moisés no obedece a Dios, Moses hadn't obeyed God, su pueblo hubiese muerto en manos del faraón. his people had died in the hands of the Father. Si Josué no va a Jericó, If Joshua hadn't got to Jericho, no puede destruir la maldad de ese pueblo. he wouldn't have been able to destroy the evil of that Y people. ellos solamente obedecieron. They just obey. Dios no está llamando a la iglesia para que razone. God is not calling the church to think about it. No se puede razonar cuando se camina con Dios. We can resonate when we walk with God. Porque si se razona, estamos poniendo por poco lo supernatural de Él. Because when we resonate, we're despising the supernatural power Lo que a un of hombre God. le cuesta 100 días de trabajo,
What it lasts for a man 100 days, Dios lo puede hacer en un solo minuto. it can be done by God just in a minute. Lo que a mí me costó 14 años, What it lasts for me 14 years, Él lo hizo en 90 días. he did it in 19 days. Yo tardé 14 años de encontrar una buena relación con mi esposa. I last 14 years to get a good relationship with my wife. ¿Saben cuántos son 14 años? You know how much is 14 years? Es igual lo que pagó Jacob It's just the same that Jacob paid cuando tuvo que irse afligido when he went in sorrow por su maldad a vivir con su tío Labán. because his evilness to live with his uncle Laban. 7 años tuvo que trabajar por su esposa Raquel, He had to work 7 years for Raquel. pero como Raquel era menor But since Rachel was younger que Lea y las leyes en esos tiempos than Leah, according to the law in that enseñaban que la primera que se debía casar era la mayor. time, it was said that the first who get married was the older one. Cuando Jacob fue al altar So when Jacob was to the altar y quitó el velo de su esposa, and took the evil from his wife, se encontró con que no era Raquel la que la amaba, he realized that was not Rachel, sino que era Lea la hermana de ella. but Leah, her sister. Y entonces él preguntó a Labán el tío, pero ¿cómo me entregas a Lea? Then he asked Laban, "What are you Si giving yo quiero a Leah? Raquel. I want Rachel for me." Él le dijo, trabaja 7 años más para mí y te entrego a Raquel. He said, "You gotta work 7 years more, and then you will Por be given 14 Rachel." años tuvo que vivir esclavizado de su tío Labán. So he had to live 14 years as a slave by his 14 uncle años Laban. es mucho tiempo. 14 years, that's a lot of time. Yo viví 14 años esclavizado de un cambio en mi hogar I live as a slave for 14 que nunca years vino, for sin and change. que solo cuando caminé con Cristo I'd never seen before, but just se abrió as I la walked puerta with de la Jesus, bendición. the doors of the Ustedes blessing llevan was días, open. semanas, meses y años Maybe you've been waiting for weeks buscando cosas para su bienestar, and years looking for things for your pero own. si no dejan que Dios obre, van a tardar But años. if you don't let God to work, then you spend years. No es preguntar por qué tengo que congregarme, por qué tengo que servir, por qué tengo que hacer. No, no, hágalo. It's not by asking, why do I have to serve? Why do I have to Hágalo para congregate? que Dios se Just pueda do it. mover supernaturalmente en su vida. Do it so God can move supernaturally in your life. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? You remember the words of the gifts Cuando le entregó a aquel hombre when ese talento he gave the man the gift que lo escondió debajo de la tierra, le dijo, siervo malo, that he hid under ¿por qué the ese sea, hombre escondió el said, talento en la tierra? "Servant, why he hid Porque under the razonó. land?" Because he reasoned. Él dijo, He said, toma tu talento, Señor. take your talent. No lo quise perder. I didn't want to waste it. No trabajé con ese dinero I didn't work with that money porque podía perderlo. because I could lose it. Así que lo escondí debajo de la tierra. So I put it in the sand. Y aquí te lo devuelvo. So I've given it back to you now. ¿Qué entregó? What did he give back? Lo mismo que recibió. The same he had received. ¿Por qué no se multiplicó el talento? Why? It was multiplied. Porque él razonó. Because he resonated. Pero hubo uno de ellos que recibió 5. But one of them who received 5, Y cuando llegó el Señor entregó 10. when he came to the presence of the Lord, he gave back 10. A ese el Señor le dijo, siervo bueno y fiel. To that one, God, the Lord, called him. Pero aquel que razonó, que escondió el talento debajo de la tierra, But the other one that resonated and put the talent in le the dijo, sand, siervo malo. said, bad servant. Y esa enseñanza termina diciendo, And that teaching ends up saying, aún even el siervo malo tiene cosas que él le entregó por misericordia. the bad servant didn't give thanks by mercy. Pero dijo, aún las que tiene también se las quitaré. He said, those even he still have will be taken away from him. Todo porque no obedecemos. Just because we don't obey. La orden de Dios es que tú no tienes una moneda en tu mano de Dios ahora. The order of God is you don't have a coin in your hand right now. Tú tienes dones de Dios en tu mano. But you have gifts of God in your hand. Todos tienen dones del All Espíritu. of you have gifts of the Spirit. ¿Por qué no lo ponen al uso del Señor? Why don't you use them for God? No obedecen. You don't obey. Y deben obedecer. And you gotta obey. En primera de Pedro 1:22,
1 Peter 1:22, Dice la palabra: where it says, habiendo purificado vuestras almas since you have purified yourself por la obediencia a la verdad by obedience to the truth, mediante el Espíritu, for sincere mutual love, para el amor fraternal no fingido, love one another, amaos unos a otros love one another entrañablemente, intensely, de corazón from puro, heart, de corazón, from a pure de heart. corazón. Verso 23, 23 verse, siendo renacidos, you have been born anew, o sea, nacer de nuevo, renacidos, and means be born no de again, simientes corruptibles, not from perishable, sino de but from incorruptibles, imperishable por la seed, palabra de Dios through the living que vive y permanece para siempre. and abiding word of God. Porque toda carne es como hierba, For all flesh is like grass, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. and all his glory like a flower La of the hierba se field. seca The grass withers, y la flor se and cae. the flower wilts. Verso 25. Verse 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Iglesia, hay tiempos finales. Usted necesita obedecer a Dios, si no saldrá de su cobertura y no tendrá If you don't come protección. to his coverage, then you don't have protection. La obediencia es la que nos lleva a la bendición. Obedience is what leads us to blessing. Mas sin el sustento de la palabra es imposible obedecer. But without the support of the word, it's impossible to be obedient. Yo obedezco a Dios es porque sé que la palabra me lo enseña. I obedient to God because I know the word is teaching me that. Yo camino con Dios porque sé que Él está en mí a través de su I palabra. walk with God because I know He's in me through His word. Cada persona que está en este lugar vino porque Dios está haciendo un plan en su vida. Each person in this place is coming because they know that Pero usted God viene a la iglesia cuando wants quiere, to plan in his life. But if you Se want, cree más que Dios. just when you want, is just Dios te trajo para que estuvieras al pie de Él. God is bringing you to be on His faith. No importa qué creas tú desde niño. No matter what happened with you since you were Si a tu child. padre se pervertió y se metió al catolicismo If your father got perverted y adoró and imágenes que él prohibió, and worship images that he forbid, es el tiempo de que te levantes como lo hizo Gedeón. then it's time to rise up as Gideon did it. La primera prueba que Dios le pidió a Gedeón First proof that God asked no fue derribar was not to destroy ni destruir a Madián. Madian. No, It wasn't, pero él obedeció. but he was obedient. La primera orden que Dios le dio: First order A God gave Gedeón, him derriba los altares de Baal was que to tiene tu destroy padre. the altar that your father had. Y Gedeón era el más pequeño de los Gideon was hijos. the smallest, the youngest of the sons. Y güey derribó los altares del padre. And he went and destroyed the altar of the father. Cuando usted camina con Dios, When you walk with God, si está en la luz if you're in the light, y aún su familia está en tiniebla, and even your usted family tiene que is in the arrebatar la bendición darkness, para ellos. then you gotta bring the blessing Y for tiene que them. esforzarse. And you gotta be strong. Gedeón obedeció Gideon was obedient. y toda la victoria que le dio solamente a su familia, a su All the generación. victory he gave to his family, to his generation. Sin el sustento de la palabra So if I support es of imposible the word, ostentar la obediencia. it's impossible to hold obedience. Si usted no se somete a la escritura, If you do some job to the writings, no será obediente, you won't be obedient. porque querrá razonar todo el tiempo, You want to resonate all the time. querrá justificarse, You want to justify yourself porque no tiene la palabra en su corazón. because you don't have the word in your heart. La palabra habla muy claramente: The word is so clear, cero excusas. no excuses. Y usted siempre tiene una para Dios. You're always making excuses for God. Siempre, Always making excuses for God. siempre. Always. Why? ¿Por qué? ¿Por qué la tiene? Why do you have excuses? Si la palabra dice If the word zero says, excuses. Cero excusas. y a eso le dices tú que eres obediente, Then you're saying you're obedient.
Una orden tan sencilla de congregarte y no te congregas. A very simple order to be congregated. Hice llover You don't cuando do pueda. it. I just go when I want. Como dijo alguien aquí en estos días. Somebody says these days, No voy porque no me da la gana. I don't go because I don't want to. No estudié porque no me da la gana. I don't study because I don't want to. El Señor me dijo ayer en la madrugada. The Lord was telling me yesterday morning, Sácalo de la academia. take him out of the academy. Es un burro espiritual. He's a spiritual donkey. Y respeta mi Santo Espíritu. In respect my Holy Spirit. Vendrá juicio sobre esa persona. Porque es que la academia no es del pastor Alain. Because the academy is no of the La Biblia no la story tengo online. yo para mí. The Bible is not for me. Usted debe respetar cada palabra que está aquí. Respect each word that is in here. Debe You respetarla. got to respect it. Cada palabra que está en la Each escritura single word that is in the writings se ha de cumplir must be fulfilled en su vida, in the life, en el mundo in the world, y en el universo entero. in the entire universe. Escrito está, It's written, cielo y tierra pasarán, heaven and land mas su will palabra no pass, pasará. but not his words. O sea, se cumplirá en su vida. So it will be fulfilled in your life. Por eso lo importante de la obediencia That's why it is so important to be es cuando el obedient. hombre empieza a sumergirse en When el man evangelio, start to immerse en las in the escrituras. writings. Si no amas la If you don't escritura, love the writings, no serás then obediente. you won't be obedient. Si no meditas en ella, If you don't meditate, te costará obedecer. it will be hard Y si to no obey. obedeces, And if you don't- if you're not verás obedient, desgracias then many bad things Verás will come to your desgracias. life. You'll see bad y things. nunca verás tu So bendición. you won't Solo see el que your obedeció al blessing. Señor, That one solo el that que le obeyed, obedeció, the one that obeyed God, a ese bendijo. to that one he blessed. La obediencia Obedience trae bendición, will bring blessings. pero es pues la obediencia Then blessing a obedience Dios, is to God. simiente del Espíritu, Therefore the seed más of no the de la Spirit, carne. but not of the La flesh. carne siempre se va a The resistir flesh will resist de querer obedecer a to Dios. obey God. Cuando a usted le cuesta servirle a When it's hard Dios, for you to serve cuando a usted le God, cuesta hablar de when it's Dios, hard for you to cuando a usted talk le cuesta to hacer God, testimonio de when it's Dios, hard for you to cuando be usted a no quiere testimony estudiar of la God, palabra when de you wanna Dios, stand- cuando usted no study quiere the meditar word en of ella, God, you cuando no wanna quiere orar, meditate in the word of significa God, que su carne when you le don't sigue want to gobernando pray, y usted sigue en then desobediencia. it means your flesh is still governing you and you are in disobedience. Porque la palabra es clara en el libro de Josué. Because the word is very clear in the Joshua Mira que te story. mando a que te esfuerces y seas valiente. See, I'm telling you to be strong and courage. Y no te mandó a que fueras a derribar el imperio de Venezuela, And he's not telling you to destroy the empire of ni te enfrentarás Venezuela, a ISIS. to fight against ISIS. Te mandó a que te fueras valiente y esforzado He told you to be strong and courage. para meditar en la palabra de día y de noche. Meditate in the word day and night. Y no lo están haciendo. But you're not doing it. Entonces, Then what? pero cuando necesitas algo, si buscas de Dios, Then when you need something, then you seek for God. cuando te ves en problemas y When aflicción, you're si in quieres que Él te troubles, respalde, affliction, then you want Him to support you. qué falso eres, iglesia con So Dios. fake you are church with God. Ciñe tus lomos, Others your ciñe tus lomos y verás algo nuevo en tu Then vida. you see something new in your life. Pon templanza en tu vida. Set plans in your life. Muchos de ustedes no ven cambio, Many of you don't see changes no porque Dios no quiera cambiar, because God doesn't want to change porque them. usted no le interesa But cambiar. because of you don't want to change. Porque a usted le ha costado rendirse de verdad a Cristo. Because it's really hard for you to surrender to Christ. Se hace necesario entonces que para obedecer a Dios, Then it's necessary so for hasta lo sumo us como lo to hizo obey Jesús, su Hijo, God, as His Son did it, Jesus. poseamos un espíritu fuerte e inquebrantable. We have a very strong spirit. ¿Cómo lo logra Jesús, el Hijo de Dios? How did Jesus do it? Quien se hizo hombre y carne y fue como Who usted y yo. became man and was flesh like you and I. Su espíritu era su fortaleza más que su carne. His spirit was His strength over His flesh. Le era por poco, Was not really Him porque todo lo que llegaba a ofenderle, for something that really offended todo Him. lo que la gente hacía, All the people did. todo lo que le juzgaba, All a the Jesús judgment nunca le lastimó. never hurt Jesus. Tener la capacidad como hombre, porque era hombre en un cuerpo de hombres, He was able as a man because He was a man in a body of man.
y poder mirar a su adversario and to see his adversary, y con un corazón humilde y sabio, with a humble and wise heart, sufriendo los vituperios de su muerte, suffering all the pain of él his solo death, dijera: he just said, perdónalos porque no saben lo que hacen. forgive them because they don't know what they're Y usted doing. con cualquier cosa se resquebraja delante de Then Dios. you just break down because of Cualquier anything ofensa, cualquier before palabra God. que recibe ya se Any offense, any malhumoró, bad word, then you get mad. ya se malgenió, Then you get mad. ya se apagó, Then you're off. ya se apartó. You're away. Mente esa es diabólica, That's mine. No is from celestial. the devil, not from heaven. porque Dios permite cada momento difícil en nuestra vida God let have suffer para in ver de qué difficult está time hecho in su our entereza y life, carácter, just to see how you're made of. para aprender a caminar con Él. What are you made of to learn to walk with Dile que Him. a tu lado, el Señor, Tell your neighbor. díselo, the el Señor your no Lord camina doesn't walk con cobardes, with cowards ni con falsos, or fakes ni hipócritas. or hypocrites. Eso hacen ustedes. That's what you do. Cuando caminan con Dios y dicen que son hijos de Dios, You dicen: no puedo walk ir with porque no God tengo and un then peso. you're the children of God and say, Pero cuando "I'm not estamos going en ese because momento I'm- difícil I'm broken." Then when you have difficult times y alguien nos llama and somebody calls us para ir para un empleo, to go to seek for a job, así no tengamos un peso, ¿qué hacemos? then even if we don't have money, then Lo what we do? conseguimos. We get the money. No hay excusa. There are no excuses. Usted no tiene un peso en su bolsillo, You don't have a penny in pero your si su pocket. hijo se agrava en la But madrugada, if your son get sick early in the usted morning, empeña lo que sea por ir al médico con él. then you pound anything to go to the doctors with him. Pero para venir a Dios tiene excusa. But to come to the Usted church es un and desgraciado you con have ropa. your cause. Un fariseo de 50 quilates. You're a Pharisee of 50 pounds. Y dice que está mal porque es prueba. Then you say you're bad. Usted está mal por usted mismo, hombre. Taste your bad condition because of yourself. ¿Esas no son pruebas de Dios? Those are not tastes of God. En los días antiguos la gente no tenía mototaxis. The entry time, people Ni didn't have visitaxis. motorcycles. Y el que tenía un burro tenía plata. But the one who had a donkey was rich. Un burro en la época antigua, un asna, A valía. donkey was was something expensive. Pero cuando Jesús salía a Galilea, But when Jesus went to Galilee, la gente venía de Jerusalén people was coming from Jerusalem buscando a que Él le sanara. looking for him to Y heal caminaba them. 3, 4, 5 días. He walked 4, 5 Y days, llegaba a Galilea. and he hit Galilee. Y cuando llegaba la gente, So when people arrived, se encontraba con que se había movido a they had Cafarnaún. already moved to Capernaum. Y la gente seguía a Cafarnaún. Keep on moving. Cuando caminamos con Cristo, no se trata de ir cuando yo quiero, ni cómodamente. Es buscarlo incansablemente, cuésteme lo que me cueste, para ser esa persona digna de ser llamado su siervo, su oveja Able to be called his son y su discípulo. and his disciple. No hay nada fácil cuando se camina con Dios. There isn't anything easy when we're walking with God. Su palabra lo advirtió claramente. His words is telling us. El reino de los cielos sufre violencia. Kingdom of heaven is being attacked, Violencia. is living violence. ¿Sabe qué significa la palabra violencia? What the violence means? Destrucción. Destruction. Porque todo lo que es violento destruye. Because all that is violent is destroying. Y aclaró la palabra. Also in the word. La palabra entonces dijo: And in the word it says, este documento que está en mi mano, this book that is in my hand, inspirado por el Espíritu de Dios, inspired by the Spirit of God, el reino de los cielos sufre violencia. the kingdom of heaven is suffering Solamente violence. los valientes lo Only arrebatan. the strong will take it. ¿Tú quién eres para arrebatarlo Who entonces? you are then to retake it? Si no has arrebatado nada, If you haven't taken anything for you, eres un miserable then you're cobarde. miserable. Cobarde para ceñir tus Coward lomos to lock your loins y obedecer a and Dios. obey God. Sigues obedeciendo tu carne. You're still obeying your flesh. En Hebreos In Hebrews capítulo 4 versículo 6, chapter 4 verse 6, mire lo que enseña la palabra. listen to the words teaches us. Por lo tanto, Therefore, puesto que falta que algunos entren en él, since it remains that some will enter into it, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva and those who formerly received the good news no entraron por causa de did not enter because of
Dios les está hablando a su pueblo hace días, God is talking to his people days ago. pero no quieren ser obedientes. But you don't want to be obedient. Hoy día la gente que está en el mundo, Now there is people in the world, los seculares, secular people, los que no conocen de Dios, those who don't know God, esa gente those people está siendo más interesada en ser obediente que nosotros. are becoming more interested in being obedient than that, than us. La insujeción, In subject, dígalo conmigo todo, la insujeción everybody says the La insujeción insubject es el enemigo público is a public enemy de la obediencia. of obedience. Si usted no obedece a Dios, If you don't ¿es obey entonces God, quién? then what you Un are, insujeto. an insubject. Y esta, o sea, la insujeción, And this it means the insubject. diga conmigo, la insujeción. Say with me, the insubject. A ver, toda la iglesia, la insujeción All the church, más fuerte stronger es la causante is the cause de nuestras desdichas of our misfortune y de nuestros fracasos. and failures. Si usted es insujeto a Dios, So if you're insubject to God, nunca tendrá nada bueno, you will never have anything good. por lo menos de la mano de Dios no. At least not coming from the God of hand. Tendrá que pactar con el diablo. Then you got a pet, have a covenant with Pero el the diablo devil, lo que da, but the able what he gives, lo quita. he take it away again. Si pactar con Satanás fuera tan maravilloso, To have a covenant with the devil will be very los nice. brujos no andarán pobres. The witches wouldn't be so No poor. conozco un brujo rico que vive en I don't condominio. know any witch man rich living in a condominium. ¿Ustedes conocen alguno? Are you one of those? Yo en 50 años no lo he visto. 50 years I haven't seen anyone. El apóstol Pablo, How the apostle en el libro de Efesios, in the Ephesians book, en el capítulo 5, chapter 5, versículo 6, verse 6, nos enseña esto. teaching us. Nadie os engañe con palabras vanas, Let no one deceive you with empty arguments, porque por estas cosas for because of these viene la ira de things, Dios the wrath of God is sobre coming los hijos upon de desobediencia. the disobedient. Cuando usted es desobediente, So when you're disobedient, desata la ira de Dios. you untie the wrath of ¿Estás God. aquí? Are you there? Diga conmigo, la ira de Dios Say with me, the wrath of God sobre los desobedientes over the será disobedient derramada. will be poured. Pero hay algo muy bonito y es palabras vanas. But there is something very nice that is ¿Qué significa empty eso? arguments. What it means, empty arguments. Palabras falsas, Fake engordadas words, para acomodar a la gente. just to accommodate Un people. evangelio que llega a nuestra vida The para gospel que that nos comes to sintamos our lives, cómodos. so we feel comfortable. Desafortunadamente de eso hay muchas iglesias Unfortunately, there are many churches like that. que está dedicada a engordar, They just are Las making ovejas, the sheep fat, no para ser not to salvas, be saved, sino para que en el infierno boten buena manteca. but to leave the grass in the hell. Porque la acostumbran a vivir una vida hipócrita con el Because they Espíritu are de Dios. accustomed to live a hypocrite life with the Holy Spirit of God. Pero cuando vienen palabras como esa, But when there are words like that coming, la gente se vuelve desobediente e become insujeta. disobedient and insubject. Y por eso es que Dios levantará su ira. So that's why God will Algunos bring en his este wrath. ministerio Some people in this se ministry han dejado engañar con palabras vanas. have been deceived with empty words. De gente que dice, no, tranquilo, yo te amo. With people are saying, don't worry, I love you. ¿Cómo alguien que no te conoce How can anybody who Te doesn't puede know decir que you te ama? can say that he's love you? Se lo he dicho muchas veces a ustedes. Told you many times, Yo no los amo. I don't love you. Alain Buendía no los ama. Alain Buendia doesn't love you. Es imposible That's impossible. que yo los ame a ustedes. I don't love you. Pero por causa de mi cargo, But because of my de condition, mi llamado, my calling, de mi obediencia, because of my es obedience, que los amo. then I love you. Porque el Señor me ordenó, Because God ordered me to ama a love tu you. prójimo Love your brother como a ti mismo. as yourself. Nadie que no tenga claro que es amar a Dios primero Nobody who doesn't know what is to love God podrá amar a los first demás. is able to love anybody else. Así que cuando alguien te llama de la iglesia de los que se fueron, Somebody was that y dicen left que the te aman, church, call you and say they love ¿cómo you. pueden decir que te aman a ti How can they say they love you? si odian al Padre que los if crió they aquí? hate the God that bring them here. Wow.
Yo les amo a la iglesia I love the church con el amor de Dios en mi corazón, with the love of God in my heart, que Él derrama para mí that He pours in me for me, y yo lo tomo en mi mano and I take it in my hand y se lo entrego a and ustedes. give it to you. Pero ese amor no es mío, But that love is not from me. es solo de Él. It's not mine, but His. Él me provee para darles. He gives me that love to give Soy you. su cabeza espiritual I'm His spiritual head. y todo viene primero a mí para ir a And ustedes. everything comes first to me, then it goes to Por eso you. muchos también están en escasez por That's why eso, many of you are just porque no obedecen la suffering cabeza espiritual. because you're not obeying the La spiritual menosprecian y la head. ponen por poco. You despise it. Entonces, si tú no me obedeces a mí, que soy tu Then cabeza if you don't espiritual, obey me, because I am your ¿cómo spiritual esperas que head, Dios te saque de tus circunstancias? how is God taking you out of your circumstances? Si yo te estoy diciendo cómo hacerlo y no me obedeces, If I'm telling you how to do it, but you don't obey, si tú te permites que tus pensamientos se vayan contra mí, contra mi if you esposa, let que your somos la thoughts cabeza go visible, against me and my wife that are the visible ¿qué podrá heads, darte Dios a ti? what is God gonna give you? Dios se está formando God is forming you en el corazón de su pueblo in the heart of His people un espíritu de obediencia, and a spirit of obedience, el cual muchos de ustedes which many of you les ha costado tomar. has been hard for you to take. ¿Y saben una cosa? You know what? Es lo más fácil del mundo, It's the easiest thing in the world. es ser obediente. Is to be obedient. Yo no sé usted cuando era niño, I don't know you when you were a little kid. pero mi padre me llamaba When my father called me una sola vez just once, y yo llegaba a él and I just obeyed. y él me decía, And he used to say, haga eso, do this, y yo lo hacía and I did it. y me sentía tranquilo Then I felt comfortable, quiet, y me sentía agradado de Dios and I felt very grateful with God conmigo porque obedecía a mi padre. because of myself, because I was being obedient with my father. La obediencia no es para que nos vean, Obedience is not to let the others see us, es para agradar a los que nos ordenan obedecer. but to make you feel comfortable. That's the see us obeying. Necesitas obedecer. You need to be obedient. Te da un galardón de honra. Will be a reward of honor. Todo el que obedece Everybody who obeyed será honrado. will be honored. El hijo desobediente The disobedient son siempre tendrá problemas. will always have troubles. En 2 de Timoteo, In the 2nd of Timothy, capítulo 3, versículo 16, chapter 3, el verses apóstol 10, Pablo escribió, Paul the apostle toda wrote, la escritura all the writings es inspirada por Dios is inspired by God y útil para enseñar, and useful to teach, para redarguir, para corregir, and to correct, para instruir to instruct en in ¿qué es obedience, justicia? in justice. What that justice means? Honestidad, transparencia y justo. Honesty, being fair. Dios te está llamando a que seas justo, God is calling you to be just. porque es el único argumento que puedes esgrimir delante de tu adversario. The only argument you gotta tell before Dice the la palabra other que la side. oración del The justo, word say that the prayer of the just. ¿por qué tu oración no ha podido? Why then it hasn't been able No to? eres justo delante de You're Dios, not fair before God porque eres desobediente. because you're disobedient. Verso 17, Verse 17. a fin de que el hombre So the man de Dios of God sea be enteramente entirely para toda buena obra. ¿Sí ve? all good works. Hay un protocolo en cada There is cosa something para que before. la perfección nos So lleve a hacer las buenas perfection obras lead y us como to tal do toda the buena good obra tendrá un works. buen resultado en All tu good vida. works will have a good result in your life. Ahora el apóstol Pablo lo enseña a Timoteo. The apostle Toda Timothy- escritura inspirada por All Dios writing es útil inspired by God is useful. y usted no la quiere utilizar. You don't want to use it. ¿Cuál es la clave de la escritura? What is the key of the writing? Que sea inspirada por Dios. That is inspired by God. Por eso los verdaderos siervos del Señor That's why the real servant no of God podemos cambiar la escritura can't change the writing, ni acomodarla, not even to ni accommodate predicarla it, para nuestro not to interés, preach it for our ni para sus own necesidades, good, or for sino your para la necessity, necesidad del Dios for the Altísimo necessity de of formar a the su Almighty pueblo. God, Cada for palabra His que está escrita en el libro de la people, ley that is está written hecha para que el pueblo in the reaccione, law, para que el pueblo se levante, written para que el for pueblo people to despierte, pray, para que el pueblo for cambie, people para que el to pueblo sea renovado, para que el pueblo alcance la victoria. victory. Mire cómo Pablo lo dice a los romanos.
This is how Paul said to the Romans, en el capítulo 6 del versículo 16. chapter 16, verse 16 of Romans. Vayan todos a Romanos 6, 16. Everybody go to Romans 6, 16. Dice Pablo preguntando, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, Do you know that if you present yourself sois to someone esclavo de as aquel a quien obedient obedecéis? slave, you're as a slave of the one you obey, sea del pecado para la muerte either of sin which leads to death, o sea de obediencia para la justicia? or of obedience which leads to ¿A righteousness? quién estás obedeciendo tú? Who are you being obedient to? ¿Obedeces tu carne que dice quédate en casa y no vayas al You're being servicio? obedient to the flesh. He's telling you stay home, don't go to the service. ¿Obedeces tu carne que dice para qué vas a estudiar la academia bíblica de liderazgo? Obey to the flesh. Do not study the academy of leadership. La carne no se alimenta de eso, Flesh doesn't feed of that. pero tu espíritu sí necesita tener herramientas But para spirit poder needs to pelear have la batalla. tools to be able to fight the battle. Si no alimentas tu espíritu estás muerto. And if you don't feed your spirit, then you're dead. Si tú le quitas a la carne, le quitas el espíritu, If you change the flesh to spirit, a esa then to that one carne que tienes flesh you have quedó viva, is still alive, pero no tiene vida but it doesn't have a life itself. porque le falta el espíritu de Because it sabiduría. lacks the spirit of wise. Cuando alguien la palabra enseña, When somebody in the word teaches, mire lo que es la palabra muy clara. take a look of this. It's very clear. Dice, deja que los muertos He said, "Let the dead entierren a sus muertos. bury his dead people." O sea, un zombie Men's like zombie. lleva al que se murió. He's taken the one that is dead already. La gente que usted ve detrás de los People muertos you y los see, cajones behind the dead people in the no tiene bodies, pinta color gris de zombie. they don't look like zombies wearing gray. Tienen coffins. colores de piel como los de ustedes. They have the color of the skin ¿Dónde like está la human. esencia de esa expresión? What is the essence of that Y esa expression? gente que está preocupada por el que se murió, That people who worry for that one that is dead already está viviendo en la carne. is living in the flesh. Porque por más que grite delante de esa persona que Because murió, no matter how high they ya no cry, está ahí. that person is not there. O sea, todo ese esfuerzo está perdido. So that effort is already lost. O sea, la gente que va, lo digo con mucho amor, la gente que va a los Say cementerios with love, people who go to Todos los cemeteries every Sunday y se para frente a una tumba. and stand there for the grave. Oh, mother, Oh, mamá, mom, mamá, I'm sorry. lo siento, I need you today. te necesito hoy. Y cuando la tuvo, Then when he had her alive, nunca le dijo te amo. he never said I love you. Nunca la abrazó. He never hugged her. Nunca la obedeció. Never obeyed her. Nunca la Never respetó. respect her Porque estuvo muerto. because he was dead. Porque la escritura enseña, Because the writing teaches us, honra a tu padre y a tu madre. honor your father and your mother. No aplicó la escritura. He didn't apply the writings. La obediencia es importante. Obedience is really important. Este libro Dios no lo hizo para que lo viéramos, This was not done by God just to see it, sino para que lo but obedeciéramos. to obey it. Empieza a obedecer la palabra. Start obeying the words of God. Díselo al que está a tu lado. Tell to your neighbor, Obedece la palabra de Dios obey the word of God. al pie de la letra. Later Y by verás later, que las puertas que tienes then cerradas you see the doors that are closed se abrirán. will be open. Y verás que todo lo que está And then dañado you see that is broken, what is será broken recompuesto. will be fixed. Verás que todo lo que perdiste Everything you have será lost restituido. will be Porque la primera will be obediencia que hay que back again. hacer Because the first obedience delante de you los gotta ojos de do Dios before God eyes es meditar en el libro is de to ley meditate in the book of de the día y de law, noche. day and night. Y a través de él And through vendrá her, sabiduría then you have que caerá en tu wisdom corazón that will y be no serás in your igual. heart. And then you No won't serás be the el same mismo. anymore. You No won't be serás the el same mismo. anymore. You won't Dios be the te same anymore. transformará. It's gonna change you. Aleluya. Si somos nuevas criaturas If we're new creatures, de verdadero cambio genuino, or genuine no criaturas change, falsas, nuevas criaturas. not fake, but new Porque aquí creature, la gente dice, yo soy yo de nuevo. then people say, I was born Pero siguen again. siendo con su pecado, siguen But they recordando sin el with their pasado. sin, they remember the past. Cuando la palabra dice claramente, When the word says very clear, si eres hoy de nuevo, if you're born again, todas las cosas viejas pasaron. all bad things are there in the past. Tú no tienes por qué recordar tu pasado, So you don't have why to ni por qué remember anhelar your lo que past, viviste anterior, or to decide what you lived porque in se the supone past. que eres nuevo. Because you're supposed to be new again.
Es nueva persona. Are you a new person? Hacer nueva criatura genuina, no falsas. So when we're new creatures in Esto nos libera de la esclavitud, set us free from de las cosas que el mundo tenía sobre nosotros, y nos da algo que llama libertad. Libertad que requerimos para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene. Veis, bendiciones que primeramente son espirituales, que da vivir conforme a Cristo Jesús. La gente siempre piensa en bendiciones, en cosas materiales, y tú tienes muchas bendiciones espirituales que Dios te está dando y ni siquiera las ves, porque quieres verlas con tus ojos pero no las estás viendo. Pero cuando tú te levantas de la cama y ves que tu niño de 6 años dice: mamá, ¿me oras? Me duele aquí, ¿me puedes orar? Allí hay una bendición. Ese niño no pide una pastilla ni un medicamento. Él pide el poder de Dios para su vida. Aún aquí hay niños en la iglesia que la mamá se queja y tiene dolor de cabeza y el niño le dice: mami, ¿puedo orar por ti? Bendiciones espirituales que no está valorando. Santiago, James, el apóstol, en el capítulo 4, Apostle in chapter 4, versículo 7, verse 7, nos enseñó: that taught us, someteos submit pues a Dios, yourself to God, resistid resist al diablo. the devil. ¿Cómo dice? How do I say? Someteo, Submit resistid yourself, al diablo, resist the devil, resistid al Señor resist the Lord, y someteos al diablo. and submit to the Someteos devil, al diablo submit to the y resistid devil, al demonio. and resist the devil. La falta de obediencia Lack of obedience no nos deja someternos a Dios. doesn't let us submit Y to si no me God. someto a Dios, And if we are not no puedo subject resistir al to diablo. submit to God, then I can resist the devil. si no te sometes a Dios, If you don't submit no yourself tienes to poder God, para resistir al then you diablo. don't have power to resist the El devil. poder de resistencia The power of resistance viene en mi sometimiento a Dios, is coming from my Si no me submission to someto a God. Dios, If I don't submit to a sus God, planes en mi vida, to his plan in his a sus life, proyectos de crecimiento en mi corazón, to his project in my a la God, transformación in my de Él en heart, mi corazón, transformation of my heart, no puedo resistir. then I won't be Por eso able es que to usted todo el resist. tiempo cae. That's why all the time you Todo el fail. tiempo pregunta: ¿cómo caigo? You're asking why ¿Por I qué me fell caigo? down, why I fell ¿Por qué me down, debilito? why I get ¿Por qué weak, me apago? why I fall. Sencillo, no se ha sometido a Dios y cualquier cosa que Satanás le tira, And everything the devil una sends cascadita you, de mamón, a cover of mammon, cae, then you fail. cae. Then you fail. Una sola pepita de mamón Just a little. lo tira usted de nalga al piso. It makes de you fall colita al down piso. from bottom to the floor. ¿Por qué? Ask you why. No se ha sometido a Dios. You haven't submitted to God. Cuando yo me someto a Dios, When I submit myself to ya God, nunca más peleo yo. then anymore I'm fighting Ya Él myself, está en mí. then He's in me. Dice la palabra que más grande el que está en mí que en el mundo anda. Y cuando yo me someto a Dios, ya Él vive en mí. Y dice la palabra, Él va delante de mí peleando la batalla. Entonces tengo resistencia y el demonio huye delante de mis ojos. And the devil flee from my eyes. Gloria. Glory to God. Ahora, Él termina diciendo en el verso 8: And as you say in verse 8, acercaos a Dios draw near God, y Él se acercará a and He will draw vosotros, near to you. pecadores. Cleanse Pecadores. sinners, Limpiad las manos. cleanse your hands. Y vosotros los de doble You ánimo, sinners and los que purified. vienen a la iglesia cuando quieren, The one who comes los que to se the enojan church porque todo les anytime he molesta, comes, that gets los que over tienen when sus everything is espinas bothered, de que le ofende todo lo que le digan en la the one that iglesia, offends all this said in the church son los de doble ánimo. are those with double ¿Qué le ordena el minds, Señor? of two minds. ¿Qué ordena el Señor? What is God telling ¿Qué you? dice? What is God telling you? Purificaos estos corazones Purify hipócritas your con Dios. hearts. El jueves el Señor enseñaba: On Thursday, God was teaching you. todos ofendemos. All of us offense. Cuando a alguien no le gusta que le ofendan, When somebody doesn't want to be no se ha dado offended, cuenta que quizás es el que más ofende. it doesn't matter that he's the one who offends first. Porque la palabra es muy clara: His word is very clear. todo lo que siembras All cosecharás. what you see, it will happen. Si hay cosas que te molestan de la If there iglesia, is something you'd bother revisa in que the tú has church, hecho más cosas check, peores contra la maybe you've gente. done things worse against Y eso es people. lo que Satanás quiere: And that's what the devil wants. que tú ofendas, He wants you to te offend, creas perfecto, and you y believe cuando te you're ofendas, perfect.
When te you're sientas offended, lastimado. then you feel hurt. No es tan ni tibio. Eso es pura y física, ni siquiera carne. That's physical flesh, not even flesh. Es puro mondongo. Pura manteca. It's just Manteca burda. crazy. It's just fat grease. Siento pena por la gente que obra así. I feel sorry that Pena. people that pray like that. No ira, I feel empty Ni because of that tristeza. people. Not sorry. pena. Porque cuando yo estoy con Dios, Because when I'm with God, sé que debo someterme I gotta submit al principio de humildad. to the lowliness Y principle. la humildad And lowliness me lleva a comprender toda ofensa. will lead me to comprehend every Cuando a usted le offense. molesta la ofensa, When the offense bothers you, está en desobediencia. then you're in disobedience. Porque Dios dijo, ama a tu enemigo. Because God's telling, love your enemy. Ama a tu enemigo. Love your enemy. Y tu enemigo no te va a decir And cosas your lindas. enemy won't tell you good Ni te things, va a llevar beautiful un ramo de things. pompones He a won't tu take casa. you a bunch Ni of te va a llevar flowers una to your torta house. bien He rica will de lo take que más you te gusta. a big cake, Tu enemigo the te one quiere you like. destruir, Your enemy te wants quiere to matar, destroy te va a you, perder want todo el to kill tiempo. you. Y Dios te dijo, But God is telling you, Romanos 12, como dice, Romans 12, ama a tu love your enemigo. enemy. Dice que te lo ama a tu Tell your enemigo. neighbor, love your enemy. Ama a tu suegra, Love your mother-in-law, a tu vecino escandaloso, your neighbor, your noisy neighbor, a tu hermano que te ofende. your brother that offend you, Sácate la espina que tienes en el corazón. the spin that is in your heart. Cuando todo te ofende, tienes una espina ahí. When everything makes you offend, then you have something in your heart. Y el único que quiere destruir tu corazón se llama Satanás. And the only one who wants Porque to él sabe que ahí destroy your trabaja el heart is Señor. Satan, 'cause he knows that is the place where God works. Saca esa espina. Take that pain Cuando out yo of tengo you. ese problema, When I have that problem, todas mis finanzas se caen. all my financial brings Todo down. lo que tenga a mi alrededor se empobrece. All what I have in my Y no voy a salir savings de accounts, ahí hasta cuando no me arrepienta de corazón. Then if I don't repent from my heart, I Pues won't es see que muchos anything andan else. así ahorita. That's why you're like that. Igualititico. Just the same. Si no nos sometemos a la obediencia de Dios, So if we don't submit yourself to no obedience podremos of God, resistir al demonio. we cannot resist the devil. En 1 de Samuel viene una historia bien conocida. In Samuel first, there is a well-known story. La historia del levantamiento de la caída de Saúl The story of the rise of fall of en Saul el pueblo de Israel. to people of Saúl fue Israel. escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Saul was chosen by God to be the first king of Israel. No lo escogió Dios. He was not chosen by God. Lo escogió el pueblo de Dios, He was chosen by the people of God, que quería un rey también. who wanted a king as well. Se fueron desobedientes contra Dios. They were disobedient against God. Pero Saúl, aunque estaba ahí con el pueblo de Israel So, as long as he was there with the people of Israel, y siendo el primer rey que el pueblo puso y que Dios autorizó, and being the first king that God authorized, al comienzo se mostró humilde. at the beginning he was humble. De hecho, el día de su proclamación como rey de Israel, In fact, one day it's proclaimed as a se king of escondía de la Israel. gente. He was hiding from people. sin embargo, su humildad However, his no duró humility mucho, did not last long porque nunca fue humilde. because he was never Hay muchos que se creen humble. humildes Many people believe they y dicen que son humble, humildes, and they seem they humble, pero es su máscara but they just a mask, para no poder reconocer que son altivos, not to recognize they're very haughty, para poder, para poder esconder su maldad to hide the bad things. y estar revestidos de hipocresía delante de Dios. Cover hypocrisy before God, Y esas máscaras no permiten, and that makes them que sean doesn't obedientes let al them Señor. seem to be obedient to God, porque Dios no fluye ahí. because God doesn't flow there. Pronto se convirtió en orgulloso Saúl He began acting pride y era muy precipitado para actuar contra el pueblo. and precipitation driven by the people, En lugar de someterse al Señor, rather than submit to the Lord. en 1 Samuel 13 In the first of Samuel 13, vemos su primera rebelión. we see his first rebellion. Saúl y el pueblo esperaron a que Samuel viniera para el sacrificio, So when the people wait Samuel to come to the sacrifice, mientras que los filisteos estaban listos para pelear al otro lado. while the Philistines were ready to fight the other Samuel side, llegó tarde viendo esto. Samuel was late. Saúl seeing hizo lo this. que no debía haber Saul hecho. did what he should have not done. Ofreció el mismo sacrificio. He offered the sacrifice himself. Y lo obediente a Dios The obedient to God espera. wait.
No te Do not desesperes. get desperate. Cuando hay obediencia a Dios, yo There is simplemente obedience in espero en God, I Él. just wait in Him. A los que le cuesta esperar la bendición en Those for you Dios, that is hard to wait God's nunca blessing han sido have obedientes. never been obedient. Saúl se desesperó Saul got y desperate. tomó la ofrenda y la presentó To the offering cuando él no and tenía presented autoridad para when hacerlo, he had not authority to do sino el it, profeta Samuel. being just Samuel the prophet. El desobediente, The disobedient, escuchen bien, listen carefully, es obediente is obedient mientras las cosas van bien. when things are doing well. Escuchen bien, el desobediente Disobedient es obediente con is Dios obedient with God mientras todo va bien. when things are doing Pero well. como se le cambian los papeles, But if something happens, saca su espíritu de then desobediencia he de brings verdad, out his spirit of saca las disobedience. garras He takes his grabs, his palms out, que tiene de Satanás. and he has from Satan. Por eso muchos de ustedes que están ahorita supuestamente en obediencia, There's many of you that are que tienen supposed estabilidad to be financiera, in obedience, they have ¡pum! Dios le va a cortar un steady tiempo las job. finanzas Then God is gonna cut for a while your finances. para ver qué pasa con tu empresa, Then to see what is gonna happen with your company. a ver si realmente es obediente. To see if you're real obedient O eres obediente por tramar a Dios, or just obedient to let o God obediente por tu acomodo, pretend, or because you feel pero en el comfortable, fondo eres desobediente. but deep inside you're disobedient. No obstante, cuando las cosas cambian, My brother, when things change, cuando todo se complica, when everything gets worse, entonces las toma en su propia mano, then you take it in your own hands. haciendo lo que su propio juicio considera ser by necesario. doing what his own judgment Piensa el considers relevant. desobediente que es obediente falso, The disobedient things he que ha was esperado mucho fake, that he y que al waits a final lot, del día and at the end of the tiene day que hacer algo. have to do something. Que no te pase entonces lo que le pasó a Saúl, Then I don't want you to happen the same that happened porque to en 1 Saul. Samuel The 13, first of Samuel 13, 13, 13, Samuel dijo Samuel said a Saúl: to Saul, locamente has hecho, you have done foolishly. no guardaste el mandamiento de Jehová, You tu have Dios. not kept the commitment el of que the te había Lord ordenado. your God, which he Usted commanded no you. obedece para que lo vean, You don't obey to let the others see usted you. obedece porque Dios You obey because es Dios because God is God. y a Él hay que obedecerlo. And to whom we got obeyed. Obedecer a Dios, digan conmigo, obedecer a Dios Obey God. no significa It doesn't mean el hacer su voluntad to do His will parcialmente, partially, sino toda, but all completa completed y plena. and plain. Muchos de ustedes obedecen a Dios a medias. Many of you just obey God in a halfway. Diezman, pero no siembran. You tithe, but you Siembran, pero no ofrenda. Ofrenda, pero no dan primicia. You don't raise the first things. No obedecen a Dios You plenamente. don't obey plainly God. ¿Creen que con un diezmo You believe with a tithe, están bien con Dios? you're well with God. Asegura Make sure tu raíz financiera, your financial worth, pero la ofrenda, but the offer, la primicia, the first thing of la the siembra. work, the seed, es parte de una obediencia total. is part of En el área total financiera, obedience in a financial area. Jeremías 8:10, con esto termino. Jeremiah Dice la palabra ahí en el versículo 10. 48:10, Maldito, cursed, maldito, cursed, maldito cursed, el que sea negligente be he who does the work para realizar el trabajo del Señor. of the Lord negligently. Versión bíblica al día. Traje esa que es la más clara. Entonces, cuando usted no hace las cosas como Dios quiere, Then where you're not doing things that God wants, Samuel le preguntó a Saúl Samuel asks Saul en el capítulo 15, versículo 22, in the verse 15, ¿qué le agrada más al Señor? Samuel said, ¿Que se le ofrezcan holocaustos y does the sacrificio? Lord delight in burnt offerings ¿O que se le obedezca lo que and Él dice? sacrifice as much as obeying the voice of the Lord? ¿Qué le agrada? ¿Tus diezmos por entregarlo? Your tithe to ¿Tus give them, ofrendas por your entregarlo? offering to give ¿O them, que obedezca a su or profeta que te to puso obey delante? this prophet that he put it before you. Y que lo respete y lo valores. And you respect him and value him. El obedecer vale más Obedience is even que el better sacrificio. than sacrifice. Y el prestar atención más And pay attention que la gracia de more los carneros. than the grace of La rebeldía es tan grave so rebellion is so como la hard adivinación,
as abomination. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Rebellion as a sin of a witchcraft, and ¿Estás stubbornness escuchando? as vanity of idolatry. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Rebellion is as the sin of Cuando usted es witchcraft. rebelde, usted es un brujo. Where you're devil, you're a witchcraft. Y cuando usted es arrogante, And stubbornness, es un idólatra. then you're an idolatry. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Because you have rejected the word of the Lord. esto está escrito, pueden leerlo This is written en 15, 22 al 23 de 1 de Samuel, para que lo vean. then you can read this in the 15, Samuel le dijo, y 22, como tú has 43, rechazado la palabra del verse of Señor, Samuel, because you have rejected the word of the Lord, Él te ha rechazado he como un has rey. also rejected from you. Cuando usted está en from you from desobediencia y being sujeción, when you're in disobedience, Dios and in los subjection, desecha. God casts you away. Dios lo desecha, God casts you away. lo tira a la basura. Put you in the Digan conmigo, la trash. obediencia a Dios Obedience to God es mejor que los sacrificios. is better than La sacrifice. obediencia a Dios Obedience to God es mejor que los is sacrificios. better to sacrifice. Deja de tanta quejadera, Stop complaining. de tanta rebuzadera como burrico Start espiritual, crying like a donkey, a y spiritual empieza a donkey, obedecer a and Dios start obeying God, para que veas cómo todo cambia. so you can see everything will Yo no change. estoy pidiendo que me obedezcan a mí, I'm not telling you to obey me, porque ustedes no son familia buen día. because you're not my relative. Pero sí pido que obedezcan a Dios, But I'm asking you to obey God. porque son ovejas del ministerio because you're the profético. sheep of the ministry. ¿O no son? Aren't you? Porque ese amén significa que no les interesa So hacer. that amen mean you don't care. Si son ovejas del You're ministerio, a sheep of the ministry. deben sujetarse a la cabeza and del you need to ministerio subject to the head of the y ministry obedecer al Señor and obey God que habla a través del who ministro. talk through the ministry. Amén. Amen. Dile que está a tu lado, obedece a Tell your Dios neighbor, obey God, y verás crecer then you will see growth todo lo que está a tu alrededor. all that is around you. Si no obedeces a Dios, If you don't obey God, tu corazón your heart está en Meriba, que is significa contienda con Dios. Dios le bendiga. God.